Bien. Ya la ordenación de los muchachos es un sermón en sí mismo, ¿no? Me decía el pastor Roberto que están abordando temas doctrinales cada sábado y que el tema de hoy tiene que ver con la creación. Y en la introducción que nos hizo Max, leyéndonos esa cita del Espíritu de Profecía, tiene que ver con eso, ¿no? Con la creación. Nuestra base de fe es la Biblia. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios se desprenden nuestras creencias, lo que nosotros creemos, nuestras columnas de la fe del adventismo. Y cuando abrimos la Biblia, si me acompañan allí, en Génesis capítulo 1, ahí nomás, en el primer versículo, encontramos esta declaración categórica, esta verdad irrefutable, sencilla, pero clarísima. Dice, en el principio, hubo un principio, ¿sí? Y el verbo que sigue, ¿cuál es? Hubo una creación, hubo un principio, hubo una creación y hubo un creador. Dice, Dios creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y el capítulo 1 del Génesis nos cuenta que no solamente creó los cielos y la tierra, sino también creó la vegetación y creó los animales. Y cuando llegamos al versículo 26, ahí nos encontramos nuestra partida de nacimiento como raza humana, ¿no? Encontramos que Dios nos creó también ¿a quiénes? Nos creó a nosotros, ¿sí? Esta es una de nuestras creencias fundamentales, que hay un creador que nos creó y ese creador es Dios. Es la sexta creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El capítulo 2 dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra, ¿qué hizo Dios? Dice que reposó, que descansó, que bendijo, que santificó al término de su creación. Y ahí aparece el sábado, tan ligado con nuestra iglesia, ¿verdad? No es un capricho del adventismo, no es un antojo. Está ahí en las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. El sábado es el día de la conmemoración de la creación. Cuando guardamos el sábado, lo que estamos haciendo es recordando que tenemos un creador y que ese creador es el Señor. Bueno, lamentablemente el Génesis no termina ahí. Si nosotros damos vuelta a las páginas siguientes, nos encontramos enseguidita nomás el capítulo 3. Y ahí encontramos que se alienó todo, ¿no? Que se complicó todo. ¿Con la entrada de qué cosa? Del pecado. El pecado entró y todo lo hermoso, lo bonito, lo perfecto que Dios había creado se empieza a transformar, se empieza a degenerar, empieza a cambiar. Y todo para mal, ¿no? Y empieza el sufrimiento. El ser humano conoce todo lo triste de esta vida a partir de la entrada del pecado. Sin embargo, aunque este mundo se va degenerando y se va transformando para mal, dice la misma Biblia, y lo usa como argumento aquí la palabra de Dios, que incluso así como está la creación, tan lejana a ese modelo original que salió de la voz de Dios, ¿sí? Sigue dando testimonio de que existe un creador. Así dice Romanos. Si me acompañan en Romanos capítulo 1, vamos a encontrar que la misma Biblia dice, miren, aunque un mundo ¿sí? transformado por el pecado no es el mismo que salió ¿sí? de la mente de Dios, de la voz de Dios en la creación, incluso así como está. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué cosa? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún este mundo como está, dan testimonio de que existe un creador y que ese creador es Dios. Cuando uno conversa con personas que no creen en la Biblia como palabra revelada de Dios, ¿sí? Pero te hablan acerca de lo que ven, ¿no? De lo que ellos pueden apreciar, discernir, ¿sí? Me ha tocado conversar con algunos que te dicen, mirá, que alguien existe, existe, porque este mundo no pudo haber nacido de la casualidad.
De que hay un ser superior a nosotros, lo hay, de eso no hay duda. Y más de alguna vez en alguna charla le pregunté, ¿cómo sabes que no hay duda? Y porque es imposible que este mundo, así como está formado, haya salido del azar como algunos dicen. Y concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. El salmista, al examinar también la creación, en su salmo, que quedó registrado en el Salmo 8, él expresó de manera poética una alabanza al Creador. Dice el Salmo 8, versículo 3 en adelante, cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista, al mirar la creación, llega a una conclusión. Dice, somos una cosa tan finita, tan chiquita, tan insignificante. Desde la óptica de mirar la bóveda celeste nomás, ¿no? Sin telescopio, sin nada, no había nada de eso a su alcance. Pero simplemente mirar una noche estrellada, los astros celestiales, el salmista llegaba a esta conclusión. Somos insignificantes en la creación. ¿Qué somos nosotros? Pregunta. ¿Por qué te dignas a mirar a esta raza que es una raza rebelde que se perdió allá en el Jardín del Edén? Y la respuesta se desprende también de las Sagradas Escrituras. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por eso el Creador no nos dejó solitos, sino que se revistió de humanidad. Así lo atestigua también la Biblia. Si nosotros abrimos una vez más el Evangelio de Juan en esta vez, en el primer capítulo del Evangelio, allí de una mezcla entre una manera filosófica y teológica, Juan lo describe. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, este era en el principio y todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y por el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El Creador se revistió de humanidad. El salmista preguntaba, ¿por qué nos miras a nosotros que somos criaturas insignificantes dentro de la creación? Y Dios responde, por amor. Porque de tal manera Dios nos amó que vino a salvar a cada uno de nosotros. Así que no podemos desligar el tema de la creación del asunto de la redención. Están ligados ambos temas, ¿no? Son dos verdades que aparecen en la palabra de Dios. Cierto autor lo ilustró. Toda ilustración es imperfecta, nunca es completa. Pero cierto autor lo ilustró de esta manera, en un relato para los niños. Y él contó que cierto pequeño para su cumpleaños recibió un barquito de regalo. Y le encantaba jugar con su barco. Y cerca de su casa había un arroyo y ahí él ponía su barquito a flotar y a navegar. Y su imaginación se imaginaba que él era el capitán de ese barco. Pero un día la corriente del arroyo estaba tan fuerte que se llevó el barquito y el barquito desapareció. Pasado el tiempo, caminando por el centro de su pueblo, se detuvo en la juguetería donde vio que estaba un barco muy parecido al que él había perdido. Y este autor dice, y el chiquito entró y pidió examinar el barquito, y entonces el vendedor se lo acercó y cuando él lo miró y lo examinó se dio cuenta que no era cualquier barquito, era el de él, el que le habían regalado para su cumpleaños. Así que le dijo al vendedor, este barco es mío. No, discúlpame, dijo el juguetero, ¿no? A mí me lo vendieron, así que ahora es mío. Si lo querés vale tanto.
El chiquito entonces negoció con el vendedor y le dijo, bueno, le pido un favor, guárdelo. Yo voy a reunir el dinero suficiente para volver a comprarlo. Sáquelo de la venta, por favor, deme un tiempito. Yo voy a volver para comprarlo. Así que hizo sus trabajitos, juntó su dinerito, ahorró todo lo que pudo y volvió a la juguetería. Y cuando juntó todo el dinero tenía una alegría enorme. Dice este autor que con la frente en alto se dirigió hacia el vendedor y le dijo, deme mi barquito, por favor. Y lo abrazó fuerte y se sentía feliz y satisfecho porque no solamente era el dueño, sino que ahora era el dueño y su rescatador o su redentor. Y de esa manera tan sencilla, pero clarita, este autor nos ilustra lo que ha hecho Dios en la vida nuestra. Él es nuestro creador, así lo dice la palabra, pero no solamente nuestro creador, sino también que es nuestro redentor. Amén. El salmista miraba al cielo, me imagino un cielo despejado, decía, ¿qué somos nosotros para que te dignes a mirarnos, ¿no? Y Dios en su amor responde, eres mi hijo, mi hija amada. Y ese Dios hecho hombre que caminó entre nosotros, le encantaba la naturaleza. El que la creó se espació en la naturaleza. Y nosotros vamos a encontrar muchos pasajes de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, desarrollado en la naturaleza. Sabemos que le gustaba el agua. Sabemos que le gustaba el lago de Galilea. Hay varios pasajes que se registran en el lago de Galilea donde él estuvo. Voy a tratar de no ser hereje, pero también podemos decir que le gustaba la pesca incluso. ¿Verdad? Hay 3 pasajes en la Biblia donde encontramos a Jesús en el lago de Galilea. El primero lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5, en el inicio de su ministerio. Dice que Jesús fue allí a orillas del lago y había una multitud que fue a escucharlo. Eran tanto que lo fueron corriendo cada vez más para el lado del agua. Así que Jesús le dijo a los que tenían sus barquitos ahí, me imagino unas canoas, ¿me dejan entrar en una de ellas para poder enseñar? Y estaba ahí Simón Pedro y accedió, así que Jesús enseñó desde el lago. ¿Se imaginan ese escenario? El Dios hecho hombre, en medio de la naturaleza que Él creó, predicando y enseñando. Dice Lucas que después que terminó de enseñar le dijo a Simón, ¿vamos a qué? Así que no soy hereje, está en la Biblia, vamos a pescar. Y se fueron mar adentro, dice así Lucas, ¿no? Bueno, son los nombres del lago Genesaret o de Galilea, diferentes nombres vamos a encontrar. Y Pedro en la charla le dice, Señor, estuvimos toda la noche pescando, ¿no? Y no pudimos sacar nada. Pero bueno, en tu nombre echaré ¿qué cosa? La red, ¿se acuerdan del pasaje, no? Los que saben de pesca saben que a la noche el pique es mejor. Y si de noche no pescaron nada, de día iba a ser más difícil. Y tira la red porque el Dios hecho hombre, Jesús, el Salvador, el Mesías, le dijo que lo haga. Y cuando sacó la red, no la pudo levantar. ¿Sí? Parafraseando el texto bíblico, porque estaba tan llena de peces que tuvieron que llamar a los socios que estaban ahí cerca, que eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, que vinieron y entre todos cargaron las 2 barcas con peces. Luego llegaron a la orilla, a la playa, y Jesús les dijo que de ahora en más serían pescadores de hombres. Fue tal el espectáculo, fue tal el milagro, que Simón se postra delante de Jesús porque se dio cuenta que estaba no solamente de un gran maestro, sino que estaba delante de alguien especial. Y se sintió indigno, se sintió pecador. Y le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pero el Creador que se vistió de humanidad no vino para apartar a los pecadores, sino que vino a ¿qué? Vino a rescatar. Como ese nene con el barquito, ¿no? Eso fue lo que Jesús vino a hacer. San Juan capítulo 21, después de la resurrección de Jesús, nosotros vamos a encontrar allí nuevamente a los pescadores en el lago de Galilea.
¿Por qué fueron a pescar? No sé, estaban desanimados, deprimidos, bajoneados. Ya habían visto a Jesús resucitado 2 veces, pero algo los impulsó a volver otra vez a pescar. Ahí Jesús se les manifiesta por 3ª vez. Era de noche, dice, y no habían pescado nada. Al Creador le gustaba estar en medio de su creación. Y Jesús les habla desde la playa, ¿no? Yo me imagino que levantó la voz y les pidió un pescado. Y los pescadores respondieron, no hemos pecado nada. Y Juan le dice a Pedro, esa es la voz de Jesús. Pedro se echa al mar para nadar y llegar hasta la playa. Y los otros quedaron ahí, ¿no? Eso ocurre después de la pesca milagrosa. Nuevamente sacaron un montón de peces a la voz de Jesús que le dijo, echen la red a la derecha de la embarcación. En Lucas 5, el Dios hecho hombre hace ese milagro para llamarlos al discipulado. Y en Juan 21 hace el milagro de la pesca milagrosa para levantarlos otra vez, para afirmarlos en la fe, para que cobren ánimo, para que sigan adelante en el ministerio apostólico. Pero hay una tercera pesca, y en esta última nos vamos a detener unos minutitos más. Y la vamos a encontrar en Mateo capítulo 17. Si nos ubicamos cronológicamente, Lucas 5 fue al inicio del ministerio, San Juan 21 fue al final, pero Mateo 17 fue antes de la crucifixión. Este relato que vamos a encontrar acá solamente lo registra Mateo. Es un relato muy interesante, del cual vamos a sacar la última de las enseñanzas para nosotros en esta mañana. Dice, cuando llegaron a Capernaum, Capernaum era una ciudad marítima, también que estaba a la costa del lago de Galilea. Versículo 24. Dice, vinieron a Pedro. ¿Y por qué fueron a Pedro? Porque Pedro vivía ahí, en Capernaum. Algunos comentadores dicen que la mayor cantidad de milagros registrados en el Nuevo Testamento, hechos por Jesús, fue hecho aquí, en Capernaum. Capernaum era la ciudad de Jesús, dicen algunos incluso. Era la ciudad de Jesús. Dice, llegaron a Capernaum y enseguida lo abordaron los cobradores. Qué feo, ¿no? Y fueron a hablarle a Pedro y le dijeron, tu maestro o vuestro maestro, ¿no paga las 2 dracmas? ¿No paga las 2 dracmas? Y Pedro, ¿qué respondió? Sí que paga, ¿no? Yo me imagino que sacó hasta un poquito de pecho, ¿no? Pero no tenía un peso Pedro porque no sacó la plata y pagó. Simplemente dijo, él va a pagar, pero no paga. ¿Vieron? Y después se vuelve a dónde, dice, vuelve a su casa. Y cuando llega a casa se encuentra con Jesús. Y Jesús lo primerea y le habla, ¿no? Y le hace una pregunta. Antes que diga nada, Jesús le dice, Simón, te hago una pregunta. Y ahí estaba Simón. Yo me imagino que se quedó con las palabras en la boca, ¿no? Él habrá llegado a casa tal vez con la intención de decirle, Señor, tenemos que pagar las 2 dracmas, pero Jesús no lo dejó hablar. Dice, Jesús habló primero y le hace una pregunta. Y le dice, te hago una preguntita. ¿De quién cobran los impuestos o los tributos los reyes? ¿De los hijos o de los extraños? ¿De quién los cobran? Y Simón responde, ¿no? Dice, no, de los extraños. Ok, entonces los hijos, ¿cómo están? Exentos, ¿no? Esa palabrita se ve que es vieja, ¿no? Los hijos entonces están exentos, los hijos no pagan. Bien, pero no los vamos a ofender. Y ahí Pedro se dio cuenta una vez más que estaba delante de alguien que todo lo sabe. Delante del Dios hecho hombre. Eso sí, vas a tener que ir al lago, al mar de Galilea. Pero no te vas a ir con una red. Te vas a ir ahora con ¿qué cosa? Con un anzuelo. Y es la única parte donde vamos a encontrar esto. Que se habla de la pesca con un anzuelo. Y te vas a pescar. Y te vas a pescar con un anzuelito. Y el primer pez que vos saques, que se va a transformar en un pescado, lo vas a sacar, vas a abrir su boquita
Y en su boquita, ¿qué vas a encontrar? Una moneda. Y esa moneda vos vas a ir y le vas a dar a los que cobran las dracmas por mí y por ti. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta a su discípulo, de hacerlo pensar y reflexionar el tema de los reyes, a quién cobran los impuestos? ¿Por qué directamente no lo mandó a pescar, no? Es que el tema era un poco más profundo y Pedro había pisado el palito. Estas 2 dracmas no eran un impuesto civil. El Nuevo Testamento nos habla mucho, ¿no es cierto?, de cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Pero estas dracmas podríamos decir, era una tasa municipal. Era una cobranza distinta. Tenía que ver con la manutención del templo. Y sus orígenes están en Éxodo, capítulo 30, versículos 13 y 14. Allí Dios le había dicho a Moisés, Moisés, todos los muchachos cuando lleguen a los 20 años, ¿sí?, van a tener que pagar, ¿sí?, por su expiación. ¿Sí? Los judíos creían que cuando llegaban a los 20 años ya llegaban a una edad suficiente como para hacerse cargo, ¿no? ¿Sí? Y a los 20 años ellos tenían que pagar una moneda de aquel entonces, que en la época de Jesús ya no se usaba. Entonces se pasó de peso a dólar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? Y el equivalente en la época de Jesús ahora eran 2 dracmas, y los comentadores dicen las 2 dracmas equivalían a un denario, que era la moneda romana de aquel entonces. Y si pensamos en la parábola de los jornaleros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un denario equivalía a un día de trabajo de un peón en el campo. Pero sus raíces eran, ¿sí?, estaban en el Pentateuco. Tenían que ver con el pago de una expiación. ¿Y qué era eso? Bueno, expiación es perdón, purificación, ¿verdad? ¿Y qué simbolizaba eso en el Antiguo Testamento? Bueno, simbolizaba de que ahora esos sacerdotes, ante los ojos de Dios, necesitaban una expiación por sus vidas, por sus pecados. Ese pago, ese tributo, era el equivalente a las otras ofrendas también. Se pagaba por una expiación. Es que para poder estar delante de la presencia de Dios, así como estamos, solitos no podemos, porque somos pecadores. Nosotros necesitamos de la redención, necesitamos de la expiación. Lo interesante es que en el siglo I los sacerdotes no pagaban. Los profetas tampoco pagaban. Esa expiación la pagaba el común del pueblo. Cuando los cobradores de la dracma lo abordan a Simón, lo que le estaban diciendo a Simón era: tu maestro es tu maestro y es uno más del pueblo. Y como todos los demás, él tiene que pagar por su expiación para el servicio del templo. Por eso Jesús lo hace reflexionar a Simón y le pregunta, ¿no? ¿Quiénes pagan los tributos? ¿Los hijos? ¿La familia paga? ¿O los otros, los extranjeros? No, los otros pagan. ¿Los hijos entonces están exentos? Sí, están exentos. Ok, no los vamos a ofender. Palabras textuales aquí del Evangelio. No los vamos a ofender. Que podría ser traducido como: no vamos a hacer una piedra de tropiezo, Simón, para ellos. Jesús lo pudo haber reprendido a Simón, no. Le pudo haber dicho a Simón: ¿por qué hablaste en nombre mío? ¿Por qué no me consultaste antes de comprometerme de pagar esto? Yo te hubiese explicado por qué no lo pago. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pudo haber sido duro con el discípulo, pero lo trató con mucho amor. Y no solamente a él, sino a los 2 cobradores que lo habían abordado a Simón. Porque tiene la delicadeza de decirle: no los vamos a ofender, pero hay que aclarar esto. Yo no pago las 2 dracmas porque yo soy mayor que el templo, porque yo soy la expiación, porque yo soy el Redentor. Yo no soy uno más del pueblo. Yo soy el Dios hecho hombre. Soy el Creador, pero también el Redentor. Pero no los vamos a ofender. No estaba en juego ningún principio. Es decir, no había nada de malo en darle la ofrenda. Porque si no, Jesús no lo hubiese hecho. Porque Jesús no transgredió ni una sola norma de la palabra de Dios. Porque para Jesús, como para vos y para mí,
la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y era su regla de fe, como lo es para nuestra querida iglesia. Pero le dio una tarea: anda a pescar. Y de una manera milagrosa, Simón una vez más reflexionó y pensó: esto no es casual. Sacar un pez y que dentro de la boca de ese pez esté el equivalente a las 2 dracmas, es porque el que me mandó a hacer esto tiene un poder especial. El que me mandó a hacer esto es el Hijo de Dios. El relato termina así. A Jesús le encanta la naturaleza. Y lo vamos a encontrar muchas veces en la naturaleza, en medio de su creación. Y en este caso usando la creación para hablar de su divinidad. Pero este relato tiene sentido para tu vida y mi vida en esta mañana si lo reconocemos así, como Él se revela. Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Él es nuestra expiación. Él no solamente creó a nuestros primeros padres para que reflejen su imagen y su gloria. Él hizo mucho más. Él vino a este mundo a morir para que vos y yo tengamos la posibilidad de elegir otra vez entre aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida o no. Vale la pena aceptarlo a Él. Él no es cualquier persona. Él no es uno más que pasó por esta vida. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Él es aquel que con su sangre pagó la deuda tuya y la mía, y su sacrificio fue suficiente. Y aunque no lo podamos ver nosotros en esta mañana, nos está hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y nos está invitando a entregarle nuestra vida y nuestro corazón. A mí me gustaría, como cierre de esta reflexión bíblica, poder expresarle en oración a mi Creador, a mi Redentor, que le entrego mi vida completa. ¿Te gustaría decírselo también? ¿Se lo decimos en oración juntos? Nos ponemos de pie para orar. Querido Padre, nos ponemos de pie delante de tu presencia y te entregamos nuestro corazón, nuestra vida completa, así como está. En la cruz del Calvario, Jesús, nuestro Creador y Redentor, nos mostró cuánto nos ama. Y en respuesta a ese gran amor, aquí los que estamos presentes en este templo en esta mañana, te entregamos nuestra vida. Y lo hacemos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén.